quiero darles las gracias a Gabriel y a toda su gente por haberme invitado a esta Expo Anime Yaga este año. Y miren, ahorita se supone que tendría que haber una proyección, pero como es al aire libre va a estar difícil que se vea. Entonces, yo tengo una carrera ya un poco extensa. Yo arranqué mi carrera como... Más vale que no te escondas detrás de la bestia. Sí, ahí dice, su playera dice bestia. Miren, véanlo de veras, no le estoy diciendo nada que no. Dice, yo soy la bestia. Ahí está. Y ella se esconde detrás de la bestia. Bueno, ya me había quedado hablando así. Pero bueno, les voy a explicar cómo es que se hace la voz de Alf, cómo es que se hace la voz de otro personaje que a mí me gusta mucho, que se llama Goofy. ¿Han escuchado a Goofy? Sí, ¿y sabían ustedes que yo también durante varios años hice la voz de Goofy? ¿No lo sabían? Oh, bueno, sí, pues es que yo algún tiempo también hice la voz de Goofy. Bueno, les voy a explicar cómo es que llegué a hacer la voz de Goofy. Y bueno, hay otros personajes, por ejemplo, ahorita está muy de moda un vaquero, ¿sí? ¿Ya saben qué vaquero? Sí, exactamente, ni más ni menos que el llanero solitario. No, no es el llanero, es ni más ni menos que ese que tienes ahí, que se llama Woody. Sí, yo soy un juguete y el día de hoy estoy aquí también para visitarlos y me salí del cuarto de Andy para venir a platicar con todos ustedes. ¿Oyeron? Pero me falta el sombrero y dicen que sin sombrero no hay vaquero. Bueno, pues también como llegué a hacer la voz de Woody, etcétera. Pero ahora vamos a pedirle aquí a nuestro ingeniero de audio que nos ponga, era un video, pero vamos a escuchar simplemente las voces y a ver si van reconociendo las voces. Hay unas voces que no son muy conocidas, pero sin embargo son personajes que yo también hice en algún tiempo. Y conforme las vamos oyendo, yo les voy explicando quién es la voz del personaje, ¿sí? Entonces, mi querido ingeniero, te agradezco mucho que nos eches la mano y soltemos el video y a ver, quien lo identifique ya me irá diciendo. Al rato... ¡Señor Smith! ¿Quién eres? Extraño. Soy James Garfield, capitán del Jolly Roger. Si tú eres Garfield, ¿quién soy yo? Tú eres un bacalao. Hasta ahí. Ya identificaron la voz porque él mismo dijo su nombre. El capitán James Garfield. Pero Garfield no el de la película de dibujos animados de Walt Disney, sino la película que se hizo de acción viva, ¿la recuerdan? Que decía, yo soy James Garfield, señor Smith, ¿dónde está ese tonto de Pan? Sí, bueno, yo toda mi vida había querido, desde que era niño, había querido hacer, bueno, no desde niño, sino cuando ya llegué yo al doblaje, yo había querido hacer la voz del capitán Garfield. Y cuando el director de la película, que se llama Yamil Atala, un querido amigo, me invitó a hacer el casting para hacer la voz de James Garfield, me esmeré y cuando por fin me dejaron hacer la película, yo le dije a Yamil, pero me vas a tener que dejar gritar lo que gritaba en la película de Walt Disney, el original capitán James Garfield, que gritaba, ¡Señor Smith! Sí, ese señor Smith no venía en la película de acción viva, pero sí venía en la película de Walt Disney. Pero entonces Yamil me permitió hacerlo y fue que yo pude gritar así con el ¡Señor Smith! Porque quería yo hacerlo. Luego viene otra voz, pero bueno, ya identificaron al capitán James Garfield. James Garfield no tiene gran ciencia para hacer la voz, porque es mi misma voz. Nada más la imposto un poco, que es una impostación de canto, y habla así. Eso es todo. El capitán James Garfield. Pero ahora vamos con otra voz, a ver si la reconocen, y espero que esta no diga su nombre. Y dice así. Si puedes hacer que Dios sangre, las personas dejarán de creer en él. Y habrá mucha sangre en el agua. Los tiburones vendrán.
solo tengo que sentarme a ver cómo el mundo te consume. Ahí le detenemos. A ver, ¿identificaron ustedes quién es? Iván Banco, el Whiplash de Iron Man 2. ¿Se acuerdan de esa película? Del villano. Sí, Iván Banco se llamaba y que decía, quiero mi pájaro. Porque lo llevaban otra vez porque se les había muerto al tonto que tenía. Decía, ese no es mi pájaro. Y era ruso, por eso hablaba así. Y ese villano. Fíjense que ese villano me lo quedé precisamente por el acento ruso. Yo no soy ruso, no hablo ruso, y mucho menos parezco ruso. Sí, soy totalmente mexicano, se me nota, ¿verdad? Porque alto, rubio, barbado, etcétera, ¿no? Mexicano totalmente, ¿no? Entonces, resulta que me llama para casting el director Pepe Toño Macías y llego, no es cierto, ¿no? Habían hecho un casting y cuando llego me dicen, ¿sabes qué? Al cliente no le gustó y yo me acordé de que tú habías, yo canto ópera, fíjense, y entonces para cantar ópera necesitaba yo aprender diferentes acentos, ya sea el italiano, ya sea el alemán y en este caso el ruso. Y se acordó él y me habló y entonces fue cuando yo hice precisamente ese personaje que tiene acento ruso, Iván Banco. Y entonces hablaba así, decía, si Dios sangra, los tiburones vendrán. Claro que en este micrófono no se oye igual cuando estás grabando en un estudio. Pero bueno, esa es otra de las voces, Iván Banco. ¿Podemos continuar con la que sigue? A ver si la identifica. Ahora solo tengo... Eso ya pasó. Tendremos... Yo soy increíble. Yo soy increíble. Yo soy guapo, increíble, increíble. Increíble. Bueno, este no lo van a identificar, pero era ni más ni menos que Darth Maul, pero en la parte de los Legos. ¿Se acuerdan de cuando es Clone Wars? Con los Legos y todo esto. Entonces, ahí yo tuve la suerte de hacer a 3 personajes. Tuve la suerte de hacer, obviamente, a Darth Maul desde la película de la amenaza fantasma de Star Wars, que hablaba y que decía... Ha llegado el momento de rebelarnos ante los Jedi. Y cuando llega la película de Clone Wars, bueno, ya llega con los Legos, hacen casting, ya había muerto un querido amigo, un querido actor llamado Jesús Colín. Jesús Colín es el que hacía al emperador y hacía al senador Palpatine, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, entonces yo hago casting y resulta que también hago al emperador. Me quedé con la voz del emperador y el emperador hablaba así. Ah, así que ha regresado Darth Maul, ha vuelto. ¡Qué alegría! Así hablaba el emperador y luego Darth Maul decía, así es, amor. Aquí estoy listo para rebelarnos ante los Jedi. Sí, eran las 2 voces que tenía yo que hacerlas al mismo tiempo. Y luego vienen otros personajes. Y estos otros personajes, a ver si los reconocen también. ¡Detengan todos los preparativos! Debemos atacar el nido de los jinetes de dragones ahora. Es hora de deshacernos de su alfa. Y luego tomaremos... ¿Se acordaron? Acá se acordó, sí. Drago Manodura. Drago Manodura era un villano en Cómo entrenar a tu dragón 2, ¿verdad? ¿Sí? Y luego conquistaremos Berg. Ese personaje también hice un casting. Y como se habrán dado cuenta, normalmente me llaman para hacer villanos. Y yo siempre quise hacer superhéroes. Y no me han llamado para hacer superhéroes, puro villano. Está bien que tengo cara de villano, pero... El dragón Smaug del Hobbit. Sí, ese dragón fue muy divertido hacerlo porque cuando me llaman para hacer el casting, pues normalmente
le llaman a uno a hacer el casting de acuerdo a la voz. Pero como les digo, otro villano, ¿ven? Otro villano. Y cuando me llaman para hacer el casting, llego yo al casting, entonces ya me paro frente al micrófono, frente al atril, y en los micrófonos, cuando tú haces esto, que te vas haciendo así, se le llama salirse del eje. Este es el eje correcto para hablar frente a un micrófono, pero si hago esto se va perdiendo la voz, ¿cierto? Entonces vuelvo a meterme así y vuelvo a quedar centrado y entonces estoy dentro del eje. Pero aquí lo que me pidió el director es que hiciera yo una voz de dragón. La instrucción era, tienes que hacer una voz de dragón, no una voz humana que parezca que habla el dragón, no. Se necesita oír una voz de dragón. ¿Ustedes han oído hablar un dragón? ¿No? No. Sí, pero no existen los dragones. Yo nunca he visto hablar a un dragón. Se imagina uno, hay personajes desarrollados como dragón, pero no. El punto es que a mí me dijeron, tienes que hablar como dragón, y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hablar como dragón? Pero a la hora de que veo el personaje, empecé yo orgánicamente, los actores nos mimetizamos con los personajes que hacemos a través de una técnica que se llama animalismo, y entonces yo intenté mimetizarme con el dragón Smaug. Entonces empecé a moverme como si fuera un reptil, ¿sí? Como si fuera un reptil, y me movía así, pero haz de cuenta, el micrófono estaba así, y yo me movía, y me salía de eje. Y me dice el director, pareces nuevo. ¿Por qué? Te está saliendo de eje. Es que estoy tratando de encontrar el personaje. Y dice, sí, pero no te salgas de eje. Y entonces, imagínense lo complicado de moverse, pero sin salirse del eje. El chiste es que yo intenté sentirme un dragón. Y empezó a surgir la voz dentro de mí. Yo decía, tengo que hablar del dragón. ¿Qué es lo que avienta un dragón? Fuego. Entonces siento como si se le quemaran las entrañas. Y entonces yo empecé a bajar la voz y empecé a tratar de sentirme un dragón que hablaba desde las entrañas. ¿Ven cómo va cambiando la voz? Y conforme uno se va acercando al micrófono hay mayor oportunidad de utilizar los resonadores. Entonces así fue como llegué a la voz del dragón, no años después, meses digamos. Meses después subieron un video a YouTube, ahí debe estar todavía, de cómo hizo la voz del dragón, ni más ni menos que Benedict Cumberbatch, que es el actor que interpretó al dragón Smaug en la película del Hobbit. Y entonces vi que él, le habían puesto a Benedict, le habían puesto un montón de sensores, y dentro de un cuarto que registraba el movimiento de los sensores, un cuarto verde, lo estuvieron filmando, lo estuvieron grabando a él con micrófonos en la frente, en la garganta, etcétera. En todo el cuarto había micrófonos y él se movía como dragón, se arrastraba y se levantaba y hacía todo esto. Y él exactamente hacía lo mismo que yo intenté hacer orgánicamente, pero sin salirme de eje, porque había solo un micrófono. Él estaba lleno de micrófonos e hizo exactamente eso, moverse como un dragón. Y yo intuitivamente logré llegar a esa voz de ese dragón para que hablara como habla, así, que tenía que salir desde el fondo de las entrañas. Imagínense que llegue alguien y le diga a su novia, ¿no? Hola, amor, te amo. La quema, ¿no? Sigamos con la que sigue, vamos con la que sigue. Este es mi pronóstico. ¿Se acuerdan de la Era de Hielo? ¿Se acuerdan de Tony Veloz? Sí, ese es precisamente Tony Veloz. Y Tony Veloz era un merolico que vendía cosas, ¿no? Y que decía, ¿no? Seguido de el fin del mundo, con posibilidad de que salga el sol al fin de semana, ¿sí? Y luego le dice, no le hagan caso, Tony Veloz sería capaz de vender hasta a su madre. ¿Es un trato? Digo, no, jamás, dice el tipo, ¿no? Ese era el merolico. Entonces yo hice esa voz de merolico, ¿no? Como quien está pidiendo el nuevo Fosfovitacal, que tiene fósforo y también cal. Bueno, eso creo.
Sí, había que ser un merolico. Así fue como surgió la voz de Tony Veloz. Y ahora vamos a la que sigue. Bienvenidos al... ¿La voz? ¿No das? ¿No? Comía gatos. Era chaparrito, peludo y trompudo. Sí, creo que era Alfa. Sí, exactamente. Era ni más ni menos. Bienvenido al show de la familia Tanner. Bueno, ustedes me imagino que muchos ya sabrán la triste noticia de que acaba de fallecer Max Wright, que era quien personificaba a Willie Tanner. Entonces, había la posibilidad de hacer un reboot. Llegaron varias noticias de que querían hacer un reboot de la serie de Alf, pero pues creo que eso ya no va a poder ser. Y, por cierto, cuando se enteró el que doblaba la voz de Willie Tanner, que era un querido amigo, Pedro de Aguillón, dijo, caray, ya se me acabó el fijo. O sea, el fijo es el papel que siempre a ese actor lo doblaba Pedro de Aguillón, lo doblaba al español. Entonces, bueno, pues ya, ni modo ya. Descanse en paz, Max Wright, la nota triste de este día. Pero bueno, ese personaje de la voz de Alf, yo llegué a hacerlo porque han oído hablar de un cantante de jazz negro que se llama Louis Armstrong. ¿Sí? ¿Sí lo han oído nombrar? El que dice, hello, Dolly, well, hello, Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Bueno, basado en él fue como yo hice la voz de Alf, pensando en que Alf, bueno, pues era despapalloso y era irreverente y demás. Y entonces, pues pensé yo en algo así para poder ponerle voz a ese personaje tan simpático que resultó al final el personaje de Alf. Pero bueno, seguimos con otra voz. A ver cuál sigue. Y Ellos nos trajeron la guerra. Y ahora se las regresaremos. bueno, la música sí la reconocen, ¿verdad? Es ni más ni menos que The Who. Pero la voz del personaje es Horacio Kane, de CSI Miami. Sí, es una voz muy similar a la mía, no hubo gran necesidad de cambiar la voz, lo que sí hubo que ponerle personalidad a Horacio Kane, que lo mismo podía ser muy tierno con los niños, que podía ser un asesino despiadado. Vamos al que sigue, otro personaje. Yo desde que entré a doblaje, en el año de 1979, cuando ya empecé a hacer personajes más importantes, en aquellas épocas el que hacía a James Bond era Sean Connery. Y luego llegó otro actor que era Roger Moore, y luego de Roger Moore llegó Timothy Dalton, y luego llegó George Lazenby, luego llegó Pierce Brosnan, y jamás en todos esos años que hicieron a Bond, a mí me llamaron para hacer una prueba de James Bond. Y yo quería ser la voz de James Bond, era uno de mis sueños, darle voz en español a alguno de los personajes, a alguno de los actores que hacían a James Bond. Y resulta que pues no me llamaban. Y un día, precisamente, Pedro de Aguillón, que es el que hacía la voz de Willie Tanner, me llama por teléfono y me dice, Carlitos, ¿qué tienes que hacer el próximo jueves? Le dije, pues nada, Pedrito, tú dime qué quieres que hagamos. ¿Nos vamos de parranda o qué? Tú dime. Le dice, no, tengo una película en la cual quiero que tú me hagas el papel estelar, pero quiero saber si tienes disponibilidad para todo el día. Dije, no, pues sí, claro, cómo no, con mucho gusto, pues es el estelar, claro, lo que sea está bien, ¿no? Me dijo, entonces ya, estás comprometido conmigo para el próximo jueves, nos vemos a las 9 de la mañana y todo el día vamos a estar trabajando. Muy bien, Pedrito, claro que sí. Me dice, ahora sí te voy a dar la noticia. Y me dijo estas palabras, se va usted a escabechar al nuevo James Bond. La primera película de Daniel Craig, que era Casino Royale. ¿Sí la recuerdan? ¿La han visto? Y entonces yo le digo, Pedro, no es cierto. Empecé a pegar de brincos. Le digo, muchas gracias, Pedro, estás cumpliendo uno de mis sueños de hacer la voz de algún James Bond. Porque bueno, yo soy fan de James Bond desde Sean Connery. Y me dijo, bueno, pues entonces, como ya te comprometiste a venir a trabajar conmigo, pues precisamente te vas a echar la voz del nuevo James Bond. Y empecé a doblar la película el siguiente jueves, llegué a las 9 de la mañana en puntísimo, y ahí estaba yo para doblar la película, la nueva de Casino Royale.
Pero conforme iba pasando la película, pues yo siempre aquí había querido decir, mi nombre es Bond, James Bond. Y nada, no decía nada. Y yo le digo, oye Pedro, ¿en qué momento dice mi nombre es Bond, James Bond? Y me voltea y me dice, pues, creo que no lo dice. No me digas, Pedro, yo quería decir eso, pues era mi sueño decir, mi nombre es Bond, James Bond, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, estúpido? Le decía yo a Daniel Craig, ¿no? Bueno, en la pantalla, obviamente nunca me oyó. Y decía, no, pues creo que no lo dice, Carlos. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Y total, siguió la película, y siguió la película, y siguió la película. Y esto que acaban de oír es la última escena. Y yo decía, no, pues ya no la dijo. Y pasó, y pasó, y pasó. Y cuando llega la última escena, aparece él con una arma larga así. Y se cuelga y le dice, ¿quién eres tú? Le dice el villano que se está muriendo, el moribundo. Y entonces él le dice, mi nombre es Bond, James Bond. Y ahí acaba la película. Y cuando llega la última escena, Pedro, eres un maldito, vas a ver. El otro se moría de la risa ahí sentado en su silla de director, de que yo estaba todo desilusionado porque no iba a decir mi nombre es Bond, James Bond. Pero bueno, así fue como llegué a ser la voz de James Bond. Ahora seguimos con otra. Sí, que es un personaje que no es nada villano, simplemente es un poco torpe, es como Mr. Magoo, pero de la vida real, ¿no? Bueno, y seguimos con otra voz. De este mundo quieres escaparte, el cerebro ya se te apagó. Agotado estás, no soportas más. Con un amigo ya verás, un viaje para eso es lo mejor. ¡Vamos, Maxi! Goofy, claro, Goofy. Bueno, pues Goofy es una cosa que yo jamás en la vida me pensé que me iban a llamar. Después de estar así, y arriba las manos, esto es un asalto. ¿Salió bonita? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, todos pueden volar. Luces en los árboles y magia en el aire. Ok, sí. Ya me dijeron, sí, ni más ni menos que Norte, Santa Claus, en el origen de los Guardianes. Y a ese personaje llegué también por el acento ruso. ¿Se acuerdan de Norte? Sí. ¿Se acuerdan que tiene acento ruso? Y entonces que decía, con ojos que se maravillan con todo. Ese es mi centro. ¿Cuál es el tuyo? Sí, que le preguntaba a Jack Frost. Entonces también yo llegué a hacer ese casting para Santa Claus, precisamente por el acento ruso que había yo manejado con Iván Banco, siendo un villano. Acá no es un villano. Y entonces fíjense cómo va cambiando la historia, y de ser un villano todo el tiempo, de repente empieza a hacer personajes tan bonitos como Goofy, como Santa Claus, como Mr. Bean, como James Bond. Ya no era el villano. Y entonces, bueno, yo agradezco mucho que me hayan desencasillado de los puros villanos y que ahora ya sea yo una persona que encarna diferente tipo de personajes, ¿no? Hasta caracterizados. Y vamos a ver con el siguiente personaje, a ver qué tenemos, a ver si lo reconocen. Métese el plato. Métete tú. M&M's, delicioso chocolate y cacahuate a color. Sí, el M&M rojo. Qué bueno que ya lo descubrieron. Sí, yo soy el dulce rojo de los M&M's. Si hubieran imaginado que era yo también. El dragón Smog diciendo, yo soy muerte. Y que de repente diga, mi amigo es el cabeza de cacahuate. Sí, hay mucha diferencia entre uno y otro personaje. Entonces, bueno, ya se imaginarán lo feliz que soy de que ya no solo soy un villano, ya también soy un dulce, ¿sí? Ya soy un dulce chocolatoso. Pero bueno, este personaje es muy bonito porque esto lo hago dentro del mundo de la publicidad, ¿sí? Y yo, como locutor, he trabajado también mucho en el mundo de la publicidad. Seguramente recordarán algunas marcas que yo he manejado como locutor institucional. Y les voy a decir algunas. A ver si recuerdan esto que dice... en Kentucky comes mejor, pagando menos. ¿Sí? Bueno, y otra cosa, una que a mí me encanta, que dice...
Confía en Colgate, máxima protección anticaries. ¿Se acuerdan? Bueno, también como locutor hago ese tipo de cosas. Y hay otra que me encantaba, que seguramente las que son mamás jóvenes o ya un poquito mayorcitas recordarán que decía: Suavitel, suave como el amor de mamá. Esa me gustaba mucho porque era muy sentida, era muy bonita, ¿no? Como el amor de mamá. Y otra que seguramente van a reconocer, que dice: nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. ¿Se acuerdan? Bueno, pues desde entonces, desde que muchos de ustedes eran niños, desde que eran muy pequeñitos y jugaban con Mattel, con Hot Wheels, con Matchbox, con Power Wheels, todo eso yo lo grababa como locutor institucional. Y hay una que... ¿Quiénes son gamers? ¿Quiénes son gamers? Bueno, los gamers... Vaya, aquí hay una sabandija que sí me reconoció. Qué bueno. Y yo quisiera saber por qué rayos es que les gusta más Piccolo que cualquier otra cosa. ¿Por qué es Piccolo? ¿Sí? ¿Por qué es la niñera de Gohan? Porque además de ser primero un grandioso guerrero, ahora quedó en niñera. Gracias, Akira Toriyama, la porra te saluda. No, bueno, pero hay otras voces que hice dentro de Dragon Ball. A ver quién me dice qué otras voces hice. Tao Pai Pai, no. Ah, Mr. Popo y Kamisama, es cierto. Ah, Mr. Popo que hablaba así, decía: bienvenidos al templo del Kamisama. Es que bueno que estén aquí, porque tengo hambre y tengo que ir a comer. Sí, el maestro de Ten Shin Han. A ver, ¿cómo se llamaba el maestro de Ten Shin Han y de Chaos? Bueno, mientras tanto, hacemos a Kamisama. Que Kamisama hablaba así y decía: Piccolo, por favor, deja en paz a Mr. Popo. No me hagas reír, Kami, que traigo los labios partidos. Ay, por favor, no ofendas así al Kamisama, señor Piccolo. ¿Sí? A veces tenía que hacer los tres personajes al mismo tiempo en el mismo look. Pero hay un personaje que no están adivinando, que acabas de decir tú, pero no se acuerdan del nombre. El nombre es el maestro Tsuru. El maestro Tsuru, que era el maestro de Ten Shin Han y de Chaos, hablaba y decía: sí, Ten Shin Han, tienes que acabar con ese desgraciado de Goku. Sí, así que ¡ataca ahora, Ten Shin Han! Sí, ese es otro personaje. Y bueno, en Dragon Ball me dio la oportunidad la directora del proyecto, que es Gloria Rocha, la madrina. ¿Han oído hablar de Gloria Rocha? Todo el mundo sabe quién es la madrina. Es la creadora de este fenómeno llamado Dragon Ball para toda Latinoamérica, porque ella escogió a todos y cada uno de los actores para personificar a los diversos personajes, valga la redundancia, de lo que se hizo en Dragon Ball. Entonces, la madrina fue la que dijo: a ti te... decía, mijito, a ti te va a tocar hacer este personaje. Más o menos hablaba así la madrina. Para yo llegar a Piccolo, un día me habla la madrina y me dice: hola, mijo, ¿cómo estás? Yo: ¿qué pasó, madrina? ¿Cómo estás? Qué gusto oírte. Oye, quiero que trabajes conmigo. Le digo: sí, madrina, ¿cuándo? Pues mañana. Ah, bueno, qué bueno que me avisas con tiempo. Y me dice: es que tengo un personaje en una de estas caricaturas de japoneses, de esas de muchos golpes. Y yo: ok, madrina, qué bueno. Pues mañana nos vemos. ¿A qué hora quieres? Pues llega como a las 12. Y entonces ya llegué a las 12 y me dice: mira, es este. Y era Kamisama. No, no es cierto, no era Kamisama. Era alguien más viejo que Kamisama. Era una momia. ¿Se acuerdan de una momia que aparece al principio? Sí, la que hablaba así, que le decía a Goku, cuando lo empieza a enredar con todas las vendas, le dice: ¿te aprieta la paja? ¿Se acuerdan de eso? Que había amarrado a Goku cuando era niño con las vendas. Pero bueno, después de esa momia llegaron otros personajes, hice unos motociclistas y demás, pero ella me decía: quiero que trabajes conmigo continuamente en esta serie porque es muy larga, tiene muchísimos capítulos y quiero que trabajes conmigo. Y un día me habla y me dice: ¿qué crees, mijo? Ya te tengo el personaje. Y yo: ah, sí, madrina, a ver, ¿qué personaje? A ver, ¿cómo se llama? Ahorita lo vas a ver. Y entonces aparece Kamisama. Y le digo: oye, madrina, qué cruel eres conmigo. Me diste uno de mi edad.
Ya ven que Kamisama era viejísimo, era el dios de la tierra, ¿no? Y me dice, no, pero después viene otro personaje y se separa de él. Le dije, ya sé, su esposa. No, dice, Kamisama se saca el mal y entonces crea al otro personaje que es Piccolo. Exactamente, Piccolo Daimaku. Bueno, el caso es que empiezo yo a hacer a Kamisama, lo empiezo a hacer así. Y cuando aparece Piccolo, aparece el Piccolo de la nariz ganchuda. ¿Se acuerdan? De que estaba así, ay, que decía, no me hagas reír, Kami, que traigo los labios partidos. Al cual mata, ¿quién mata a Piccolo? ¿Quién lo mata? Goku. ¿Se acuerdan que Goku cómo lo mata? Lo atraviesa, pero horrible, lo atraviesa, ¿no? Sí, y entonces Piccolo avienta un huevo. Bueno, ¿quién no si lo matan así, verdad? Piccolo avienta un huevo. Y de ese huevo nace el nuevo Piccolo, que es Mayunia, ¿sí? Y entonces me habla la madrina y me dice, porque el día que yo llego a hacer el último capítulo, donde aparecía Piccolo, porque lo mata Goku, me dice la madrina, ¿qué crees, mijo? Hoy se muere tu personaje, se te acaba tu fijo. Ay, madrina, pues qué lástima, ni modo, pues así son las cosas, ¿no? Dice, pero bueno, ya saldrá otro. O ya sabía que yo hacía varias voces, bueno. Y entonces ya termino de hacer el capítulo, y como a los 3 días me habla y me dice, oye, mijo, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó, madrina? Que revivió tu personaje. Ya ven que en Dragon Ball no revive nadie, ¿no? Y menos Krillin. Bueno, pues resulta que revive el personaje. Y me dice, oye, ¿qué tal te salen los niños? Le digo, pues la verdad, mi hijo está muy bonito. Entonces, dice, no, las voces de niño. No, le digo, madrina, con esta voz, ¿tú crees que me va a salir voz de niño? Va a parecer, voy a parecer Chabelo. Entonces, bueno, el caso es que me dijo, bueno, pues yo te aviso cuando salga otro personaje. Muy bien, madrina, muchas gracias. A los 3 días me habla y me dice, oye, mijo, ¿qué crees? Digo, ¿qué, madrina? ¡Ya creció! Digo, ¿cómo en 2 días ya creció? Sí, crece muy rápido. Pensé en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, había crecido ya el personaje. Y me dice, ¿qué tal te salen los adolescentes? Le digo, pues deja que crezca mi hijo, ya te digo, ¿no? Porque como niño está bonito, pero pues ya más grande, quién sabe. Dice, bueno, si no te sale, pues entonces ya habrá otro personaje. Y ya, a los 2 días me vuelve a hablar. Y yo, oye, mijo, ¿qué crees? ¿Qué creo, madrina? ¡Ya creció! Y entonces es cuando aparece Piccolo, el señor Piccolo que todos conocen. Sí, el que le da clases a Gohan, el que es su entrenador, y que le dice, Gohan, deja de lloriquear y hazlo por ti mismo. ¿Se acuerdan? El que lo trata muy bien, ¿sí? Ya ven que le entrena muy tiernamente y todo esto. Pero ahora vamos a otro personaje. Vamos a otro personaje y a ver qué voz nos tiene de parada el audio. ¡Hola! Ya sabes quién soy yo, ¿verdad? Ahora yo salgo tanto en la tele que ya nadie se acuerda del pulgoso aquel. Yo aún no tengo nombre. Ese perrito era el perro Otto de Telmex. ¿Se acuerdan? Que salía, decía, ¡pa' que te conectes en Infinitum! ¡Wow! Ese es otro de los personajes que hice en la publicidad. Pero bueno, vamos al que sigue, al siguiente personaje. Desde ahora vas a cuidar justo Juega bonito, sí. Ese personaje que me encanta, que es ni más ni menos que el vaquero Woody. Bueno, pues resulta que a mí me habían llamado para hacer casting para un personaje llamado Buzz Lightyear. A mí me llamaron para hacer el casting para Buzz Lightyear. Y resulta que cuando ya había yo terminado el casting de Buzz Lightyear, me esmeré para decir al infinito y más allá. Y yo me había esmerado, dije, me quiero quedar con ese personaje, pues es toda una navaja suiza espacial, ¿no?
Y resulta que cuando ya me voy, me dice el director, oye Carlos, antes de que te vayas, si pudieras ayudarme, no va a llegar otro de los actores que llamé para otro personaje. ¿Me puedes ayudar poniéndole la voz a este personaje para este casting? Le digo, sí, cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces ya, pues, ¿cuál es? Pues mira, pues es ese vaquero flaco. Y aparece Woody. Y le digo, oiga, pero ese personaje no me va para nada, pues no, véalo, está flaco, delgado, así alto, con cara de silbido, pues no me va. Me dice, no importa, es nada más para cubrir el expediente, para que no se vaya vacía esa casilla. Hazle una voz, la que tú quieras. Y entonces ya pasa la escena, es la escena donde están debajo del tráiler cuando están en la estación de gasolina. Y entonces donde dice, ¡eres un juguete! ¡Eres un personaje ficticio! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un juguete para niños! Y le contesta el otro, y tú eres un pobre hombrecito, no sé qué, y me das lástima. Adiós. Y luego la frase que me encanta que le dice, ¿ah, sí? Pues vete al cuerno, demente. ¿Sí? Siempre he querido decirle algo así a alguien. Nunca he podido decirle, pues vete al cuerno, demente. Pero ya se presentará alguna oportunidad para hacer eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los personajes que también me encanta. Y creo que con eso cerramos esta galería de personajes. Pero ¿qué les parece si ya que estamos hablando de Woody, recuerdan la canción de Yo soy tu amigo fiel? ¿Sí se acuerdan? ¿Seguros? ¿Qué les parece si la cantamos? ¿Les gustaría que la cantáramos? ¿Sí? Y me ayudan todos a cantar la canción de Yo soy tu amigo fiel. Nada más que quiero advertirles que esta canción de Yo soy tu amigo fiel, como yo la canto, es la versión en como yo creo que lo hubiera cantado Woody como personaje hablado, porque el cantante original, en paz descanse, ya falleció, era un queridísimo amigo mío llamado Ricardo Murguía, que la cantaba espectacularmente bien y digamos que hacía una creación especial para Toy Story de Yo soy tu amigo fiel. Pero vamos a cantarla todos, más o menos en el estilo en el que la cantaría. Sí. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Cántenla conmigo, es un poco diferente, pero cántenla como ustedes se la saben, ¿sí? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Sí, tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Espero que alguien esté grabando eso y lo esté... Y que ahora ya soy un fantasma por culpa de la maldita Miss Fortune. Pero en cuanto la encuentre, me voy a deshacer de ella. Ese es un personaje también de videojuegos. Y hay otro personaje de videojuegos. A ver, ¿cuál es? Exactamente, Damon Bird de Gears of War. ¿Quién ha jugado Gears of War? Más gamers de closet, nada más. Mira, hasta ella que... Mira, tan bonita que se ve. ¿Qué es Maid, verdad? ¿O qué es, no? ¿Es una lolita? ¿Algo parecido así? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Hello.
Se ven muy kawaii. ¡Qué lindas! ¡Qué bonito grupo está allá! Bueno, pues sí, para que vean que sí conozco. Soy friki, igual que ustedes. No se crean que sí soy friki, ¿verdad? ¡Viva! ¡Power friki! Hay que hacer la marcha del orgullo friki. Sí, ¿por qué no? Todos somos frikis. De una cosa o de otra, pero somos frikis, ¿no? Sí, pero principalmente mis juegos más importantes han sido Gears of War, donde hago a Damon Bird, ¿sí? Y Damon Bird los invita a que matemos unos cuantos locos. Nada más una cosa, después de que maten una de esas larvas, no toquen esa mierda. Sí, ese es Damon Bird. Así habla, ni modo, yo no soy majadero, ¿no? Pero luego también está el personaje